Bueno, y molestia mostró la Confederación de Estudiantes tras la declaración de inadmisibilidad de 24 indicaciones realizadas por los estudiantes a la reforma educacional, asegurando que van a realizar nuevas movilizaciones respecto a este tema. Vamos a conversar con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quien está junto a nosotros. Aquí le agradecemos entonces la posibilidad de conversar del tema de la semana, de uno de los temas de la semana, el tema de la educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, gracias. Bueno, eran 32 propuestas, de las cuales 24 fueron declaradas inadmisibles. ¿Qué pasó con eso? Porque había mucha expectativa por parte del movimiento estudiantil de que pudiesen avanzar. De hecho, les pidieron a ustedes como bancada estudiantil que pudieran en el fondo ser un poco el interlocutor en estas indicaciones. Por supuesto. Sí, claro, y de hecho nosotros conversando con la Confech en varias oportunidades, tomamos las indicaciones que ellos nos propusieron, las patrocinamos y las ingresamos. Y en esto, la verdad, Viviana, es que son muchas las indicaciones que ingresan en un proceso legislativo. La discusión es amplia, cada uno tiene sus visiones, y nosotros lo que buscamos hacer desde que el gobierno presentó sus propias indicaciones, donde no patrocinaba hasta ese momento ninguna de las indicaciones de los parlamentarios, nosotros iniciamos una conversación larga hasta el día de hoy, donde lo que hemos buscado hacer es juntar, fusionar, reemplazar las indicaciones que nos han propuesto tanto el Ejecutivo como otras organizaciones por hacer una síntesis por la mejor indicación que mantenga el espíritu de lo que estamos planteando. Voy a poner algunos ejemplos nomás. Por ejemplo, en la tipificación del lucro como delito. Nosotros lo que hicimos fue tomar esa propuesta que también venía por parte de la Confech, que también la habíamos hecho los parlamentarios de la nueva mayoría, y desarrollarla como una indicación que el Ejecutivo decidió patrocinar. Por lo tanto, hoy ya no solamente es una indicación de los parlamentarios, sino que también tiene el patrocinio del Ejecutivo. Y eso es un tremendo avance, porque recoge el espíritu de lo que nosotros dijimos de decir que el lucro es un delito y que un sostenedor no puede tomar los recursos de los niños de este país para poder negociar o para poder llevárselo a su propio bolsillo, y eso incluso puede llegar a tener penas de cárcel. Para ser claro, eso quedó entonces establecido también como algo que está empujando el Ejecutivo, porque se habló también en algún momento de ciertas presiones que habían para que no se avanzara en este tema. Bueno, habían diferencias, como yo lo decía recién. Que venían desde el Ministerio de Educación. Claro, habían diferencias entre algunos sectores, tanto del Ministerio como de la nueva mayoría, como evidentemente de la oposición, el movimiento estudiantil, y lo que nosotros buscamos hacer cuando se dice esto que se eliminaron no sé cuántas indicaciones, lo que buscamos hacer es reducir las indicaciones a aquellas indicaciones que nos parecen más justas, pero tomando el espíritu de muchas otras indicaciones. Acá se fusionaron algunas indicaciones, se reemplazaron otras por redacciones mejor, pero eso no significa que se desecharon indicaciones que venían del movimiento estudiantil. Diputada, entonces, ¿por qué la interpretación del movimiento estudiantil decir que esto fue un portazo, que se les cerró la puerta, de que muchas veces se les invitó a participar y cuando efectivamente participan no se da la posibilidad de que avancen los temas que ellos consideraban que eran importantes que se discutieran? Lo que pasa es que hay temas que del movimiento estudiantil, como vuelvo a repetir, que están planteados en las indicaciones que quedaron finalmente y que están completamente recogidas. ¿Y por qué ellos no los entendieron así? La verdad es que yo no lo sé, no he conversado después de eso directamente con ellos. Me parece que es importante hacer una valoración y que ellos de alguna u otra manera también vean cuáles son las indicaciones, que aquí hay un esfuerzo muy grande de poder llegar a síntesis con indicaciones que sean viables, que sean admisibles y que estén en el contexto del espíritu del proyecto. Porque el proyecto tiene un margen de acción. O sea, este proyecto tiene 3 limitaciones que son terminar con el lucro con recursos públicos, terminar con la selección y terminar con el copago. Y ese es el límite que tiene el proyecto, por lo tanto, todas las indicaciones que no estuvieran dentro de ese contexto no podían ser admisibles. Y hay cosas que se van a recoger, y de hecho ya hemos acordado algunos elementos que no van a estar en esta discusión, pero que se van a recoger para los proyectos que vienen. Entonces, en esto también, creo yo, hay que tener un poco de flexibilidad y entendimiento de lo complejo que es el proceso legislativo. Yo te digo, Viviana, que han sido varios días ya de discusión intensa, mañana, tarde, donde los parlamentarios de la UDI, por ejemplo, han buscado todos los subterfugios legales, todas las técnicas legislativas para poder trabar el procedimiento de la discusión. Por ejemplo, entregando indicaciones que lo que buscan es votar todo lo que ya se había votado antes. O sea, eliminar algunos incisos, eliminar algunos artículos para poder
trabar con eso la discusión y volver a votar 2 veces lo que ya se había votado. Entonces, ¿usted considera que solamente es el fin? Porque lo que se argumenta por parte de la oposición es que aquí se ha dado muy poco tiempo, pensando en la suma urgencia, para discutir temas de una cierta profundidad y que requieren un análisis, y sobre todo por lo específicos que son. ¿Es eso lo que se argumenta, por ejemplo, para poder pedir muchas veces que se vuelva a votar, se vuelva a revisar, para que no hayan, por ejemplo, algunas cosas que sucedieron también cuando, por ejemplo, se analizó la reforma tributaria, donde muchos dijeron, bueno, al parecer este tema se nos pasó un poco, o fue muy un fast track, hablaban en algunos casos, cuando pasó por la Cámara Baja, dada la cantidad de indicaciones? Sí. Este caso es muy distinto, llevan 3 meses de discusión. Esta ley no es una ley que se está discutiendo recién, o sea, se han escuchado a muchas organizaciones, se ha venido discutiendo, se hicieron indicaciones, se presentaron indicaciones por parte de la oposición, algunas de ellas también se les han recogido algunas cosas. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que hay una intención clara de trabar el proceso de discusión y tratar de alguna u otra manera, dilatar un proceso que efectivamente tiene un plazo, tiene un límite, porque faltan varios otros proyectos que son parte de la reforma educacional y que no podemos terminar discutiéndolos de aquí a cuando se termine el periodo presidencial. El compromiso de este gobierno es tener una reforma educacional y hay cosas, Viviana, que son urgentes. O sea, en Chile la educación está pasando por un momento de crisis que es angustiante. La situación de la educación superior es angustiante. Nosotros no podemos seguir esperando, por ejemplo, que pasen 2 años más para empezar recién a discutir la gratuidad de la educación superior mientras los jóvenes se siguen endeudando. O sea, la desmunicipalización es necesaria. Las municipalidades no pueden sostener los colegios públicos y en esas condiciones la educación se sigue deteriorando. Entonces, este es un primer proyecto y hay que discutirlo con la profundidad que se requiera, con el tiempo que se requiera, pero eso no significa que se ponga una indicación por sobre otra solo para poder eliminarla y reemplazarla cuando ya la votaste. O sea, eso en técnica legislativa lo que uno ve que está ocurriendo claramente es un proceso de dilatación. ¿Qué se corría de discutirlo tal vez no con suma urgencia? ¿Cuál era? Porque finalmente ese está el análisis. Muchos dicen que es tiempo para que siguieran alguna de las aprehensiones que hay por algunos sectores, y esto obviamente lo que espera también el gobierno es dar una señal y decir, bueno, acá está ya esta reforma, que además también sabemos que es una de las grandes transformaciones que tiene la administración de Michelle Bachelet, justo con el tema de la reforma tributaria, también con los cambios a la Constitución. Sí. Bueno, yo fui una de las diputadas que solicitó, por ejemplo, la suma urgencia, precisamente porque creemos de que este proceso tiene que ser un proceso expedito, rápido y que tenga tiempos delimitados. Si no tiene un tiempo delimitado, se podría demorar eternamente en dar esta discusión. La suma urgencia o la urgencia son manejos de tiempos políticos para poder desarrollar los debates y irnos poniendo plazos y con eso ordenar los debates políticos. ¿Y ese Pero tiempo da para analizarlo con la profundidad, dado los detalles, lo específico? Sí, yo tengo la impresión que sí, todos conocemos las indicaciones se han trabajado, se han leído, se han trabajado en espacios particulares. Los diputados de la Comisión de Educación están dedicados prácticamente tiempo completo a trabajar estos temas. Entonces, yo creo que cuando aquí se trata de anteponer un argumento de que hay falta de prolijidad, que no se van a hacer las cosas bien, es un argumento bastante falaz para tratar de retrasar un proceso que para Chile es urgente. Diputada, para cerrar el tema que tiene relación con la sensación con que quedó el movimiento estudiantil con esta presentación de las indicaciones, y usted también habló de tal vez una falta de flexibilidad y de entender estos procesos. ¿Está siendo intransigente el movimiento estudiantil con respecto a estos temas? No, yo creo que el movimiento estudiantil cumple su rol y está bien que lo hagan. O sea, ellos tienen que ser críticos con los procesos. Nosotros también lo fuimos en su momento, dijimos las cosas, siempre íbamos más allá y está bien que sea así, porque de lo contrario, ¿quién lo hace? O sea, nosotros estamos cumpliendo hoy día un rol desde el Congreso que lo vemos desde adentro y vemos que no es fácil. O sea, las disputas internas, lo que significa lidiar con la oposición haciendo este tipo de cosas que yo describía recién, las diferencias incluso dentro de los propios diputados de la nueva mayoría, con el gobierno. O sea, hay una tensión y una discusión y un esfuerzo permanente que yo espero que se valore, pero también hay un esfuerzo que tiene que venir del movimiento social, que es estar pendiente de lo que se haga, presionar por lo que se haga, y bueno, todavía hay tiempo. De hecho, si ellos consideran que algunas de las indicaciones no fueron recogidas en estos reemplazos, en estas síntesis que nosotros hicimos, que también lo manifiesten con especificidades. ¿Qué es lo que no se recogió? Recogimos la tipificación del lucro como delito, recogimos el que los sostenedores no se hicieran, o se recogió
estudio y está dentro de las indicaciones, no se fijaran sus propios sueldos para que no se abrieran por esa vía espacios para lucrar. ¿Y el movimiento estudiantil, el movimiento social se puede seguir sintiendo representado por la bancada estudiantil? Porque hay algunas voces que dicen que ya ustedes no los representan y que los intereses que ellos tienen respecto a estos temas, ustedes no lo están defendiendo. Nosotros nunca tuvimos la intención de representar al movimiento estudiantil. Nunca nos propusimos eso, porque no somos representantes del movimiento estudiantil, nosotros fuimos dirigentes estudiantiles, ni somos una bancada estudiantil, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, eso ha sido como un invento un poco desarrollado. Cada uno de nosotros tiene sus bancadas, tenemos nuestro desarrollo, y la verdad es que yo sigo representando fielmente, y nosotros como diputados, parlamentarios que tenemos y provenimos de una idea, seguimos representando fielmente lo que hemos venido planteando y luchando desde el principio, y que es terminar con el lucro en la educación, hacer que la educación sea un derecho social, terminar con el mercado y lograr que los jóvenes y las niñas de este país no sean discriminados por su condición socioeconómica. Y eso lo hemos defendido, Diana, hasta el último minuto. De hecho, por eso también hay cosas, por ejemplo, con el gobierno con las que no hemos estado de acuerdo. Nosotros creemos que en esta discusión sí se debiesen incorporar la eliminación del lucro en las ATES, por ejemplo, que es una indicación en la que hemos sido de la diputada Proboste, que nosotros la estamos apoyando, la firmamos, y en la que hemos sido tremendamente insistentes y lo vamos a seguir haciendo. O sea, no queremos dejar nada fuera de esta discusión, hemos buscado los mecanismos de incorporarlos a todos, pero bueno, aquí hay cosas que lamentablemente no se pueden hacer o se pueden hacer, hay limitaciones que son legislativas, diputada, y hemos tratado de explicarlas por todas las vías para que aquí no se vea que hay un acuerdo entre cuatro paredes, ni entre cuatro personas, ni entre algunos nomás, sino que estamos tratando de recoger como síntesis las posiciones de la gran mayoría y de todos los con quienes hemos dialogado y conversado. Ahora, para dejar claro, ir avanzando también a otras materias, el proyecto original, estos tres grandes ejes, fin al lucro, la selección, al copago, muchos dicen que se ha ido un poco moderando, de que se partió con ciertos énfasis muy detallados, pero pensando también en la situación que el rol, por ejemplo, que ha tenido la democracia cristiana, algunas cosas han ido cambiando y ya se ha matizado un poco. ¿Usted qué considera respecto a estas voces que dicen que no es tan original y no se mantiene tanto el espíritu respecto a la reforma educacional con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo? Yo no lo comparto. Yo creo que si bien este es un primer paso, siempre se puede profundizar más. Por ejemplo, nosotros presentamos una indicación que se declaró inadmisible producto del proyecto, que tiene que ver con terminar con el lucro también en los colegios particulares. Eso es una deuda que va a quedar pendiente y eso es evidente que va a ser así. Pero cuando el gobierno dice es inadmisible porque no está dentro del espíritu del proyecto, es verdad, porque el programa de gobierno lo que dice es terminar con el lucro con recursos públicos. Entonces, esa es una deuda que queda pendiente y hay que saber decirlo con transparencia. Este proyecto no resuelve todo el problema de la educación en Chile. Es un primer paso, es un avance y que con todo el avance que significa nos ha costado un montón sacarlo adelante. Yo no comparto que el proyecto no rescata la esencia de la reforma educacional, por el contrario, este proyecto es un avance. Por lo demás, hay cosas que acá se trata de decir no se ha moderado el proyecto, cuando lo que nosotros hemos hecho... Por el presidente de la democracia cristiana. Sí, que no es así. Aquí hay gente que se trata de adueñar, lamentablemente, de las consideraciones y el trabajo que hemos hecho entre todos. ¿Y eso es lo que está haciendo el senador Walker? A mí me queda la impresión de que el senador Walker está tratando de generar una cortina de humo para decir que él más o menos es el autor de todas las transformaciones que se le han hecho a este proyecto, cuando no es así. Yo me preguntaría, por ejemplo, si él está muy de acuerdo o no con que se tipifique el lucro como delito. Me parece que él no está tan de acuerdo con eso, no lo sé, que lo responda. Pero sin embargo, a mí me queda la impresión de que cuando nosotros hablamos de que quienes lucren se van a ir a la cárcel si es que no responden con las sanciones que se van a hacer, no es precisamente una moderación del proyecto. O sea, ahí lo que nosotros estamos haciendo es profundizar el sentido principal de este proyecto, que es desmercantilizar la educación pública en Chile, que estoy completamente de acuerdo con aquellos que dicen no es suficiente. Sí, no es suficiente, pero hay que seguir avanzando y por eso vienen varios proyectos más. Acá todavía no hemos tratado la desmunicipalización, el fortalecimiento de la educación pública, la gratuidad, el fortalecimiento del rol de los profesores, el plan docente. Hay varias cosas que vienen en camino y es por eso que tenemos que avanzar lo más rápido posible para poder seguir discutiendo esta reforma, que hay que desarrollarla en este periodo y que no podemos seguir esperando. Perfecto. Diputada Cariel, le agradecemos mucho haber estado junto a nosotros acá en Primera Edición. Muchas gracias, Viviana.